Y volviendo un poquito a lo que compartíamos recién, la muerte no es el fin. La muerte para nosotros es algo que quizás no deseamos, si somos honestos. Nos gusta vivir, nos gusta compartir, pero para un creyente la muerte no es un fracaso, no es una pérdida. La muerte es ganancia, es dejar de vivir como vivimos hasta ahora. Y Y esto compartía una vez con una iglesia que tenía muchos ancianos y había muchos enfermos. Y pensaba lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a irnos con el Señor? Si es ahí donde se van a comprobar las promesas que hemos leído y que hemos creído en la palabra del Señor. Si es ahí donde vamos a ser librados de este cuerpo de muerte. Si es ahí donde se termina la enfermedad. Si es ahí donde se termina la economía de los hombres, los dolores, la pobreza, el trabajo. Si es ahí donde comienza la verdadera vida. Yo sé que esto suena quizás muy religioso decirlo, ¿no? Y muy fácil decirlo. Pero ¿realmente anhelamos irnos con el Señor? ¿O es un terror que le tenemos a la muerte y no queremos irnos con Él? Pensamos que es el fin. A mí me gusta pensar y bueno, creo que como todos nosotros, nos gustaría disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, nuestros padres, nuestros amigos. ¿Cómo decir que eso es algo malo? Si es algo que Dios nos permitió y sobre todas las cosas, a sus hijos, a su pueblo, nos dio una, una calidad de vida muchísimo más alta que la de los hombres que no le conocen. Y cuando hablo de calidad de vida no hablo de bienes, sino de poder amarnos con un verdadero amor, de poder disfrutarnos. Por eso pensando en este tema y no haciendo hincapié en la muerte es un paso para el creyente, pero sí pensando que un día nos va a tocar, pensemos también un poquito en qué estamos haciendo con el tiempo. Tenemos tantas cosas, conflictos, peleas, separaciones, y cuando llega la muerte y esa persona se va, la extrañamos, pero ¿por qué no disfrutar el tiempo que estamos con nuestros amigos, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, hijos, padres? De poder disfrutar, de redimir bien el tiempo. Yo creo que esto lo que está pasando en el mundo también nos trae un poquito de reflexión y de despertarnos de la condición en la que vivimos. Y no me quiero adelantar al jueves porque hoy no vamos a poder eh, tocar todo el tema que es muy amplio, pero pensaba en la vida de Lot. Si aquellos no conocen, está en el libro de Génesis, la vida de Lot. Cuando Lot se separa de Abraham, dice que levantó los ojos y comenzó a ver la llanura y los ríos, y eligió quizás la mejor tierra para él, para su confort, para su desarrollo, para eh, su vida en esta tierra, ¿no? Sus planes. Pero hay un detalle muy particular que lo vamos a ver el jueves, pero hoy lo podemos mencionar. Y es que él dice que fue moviendo su campamento cada día más cerca de Sodoma. Y esto me hace pensar mucho en cómo estamos viviendo los cristianos en esta época. Eh, nos estamos aferrando mucho a lo material. Estamos moviendo nuestras carpas o nuestro campamento hacia Sodoma, hacia el mundo. Y ponemos nuestra esperanza en nuestra vida, nuestra alegría y nuestra tristeza, de acuerdo a lo que podamos llegar a conseguir, tener, disfrutar. Esto realmente creo que muestra la pobreza espiritual que tenemos, porque nos esforzamos de ser ricos acá, pero somos pobres allá. Y, y les soy honesto, creo que todos tenemos familia, o la mayoría,
Y a mí me gusta estar con mi familia y creo que aquellos que tenemos hijos y más cuando son chiquitos, que nos conmueven, que nos atrapan con sus gracias y estamos ahí mirándolos y viéndolos y o nuestros padres o nuestros amigos que disfrutamos pasar tiempo. Pero realmente sufrimos pérdida cuando morimos. Realmente para nosotros es una pérdida morir. Y, y toca un tema delicado y difícil, pero ¿es pérdida irnos con Cristo? Ser librados de este pecado, de este cuerpo, de esta concupiscencia que nos hace pecar y como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Es para nosotros una pérdida irnos con Él? Vamos a gritar, llorar y patalear y entristecernos por la partida de alguien. Posiblemente nos duela y es normal que nos duela. Pero los cristianos tenemos una esperanza que no hay en este mundo. Y es que esa persona que parte con el Señor se va realmente a un estado totalmente superior, mejor. Lo único que le falta a esa persona es un cuerpo nuevo, que ya lo vamos a ver, que esa persona cuando parte con el Señor dice que se siente desnudo y ese cuerpo va a ser dado por el Señor en su segunda venida, en la resurrección de los muertos. Pero más allá de eso, más allá de esa carencia y esa falta que va a tener esa persona que parte con el Señor, ya dejar de luchar con el pecado, dejar de luchar con todo este mundo, con los afanes, con la avaricia. Es tan liberador irnos con el Señor. Pablo decía, para mí es ganancia irme con Cristo. Prefiero irme con Cristo. Claro, Pablo había hecho algo que quizás nosotros no hicimos y es que había entregado su vida. No se había entregado a una religión, ni profesaba una fe solamente. Pablo se había entregado. Y sería bueno pensar un poquito en cómo vivían nuestros hermanos. No le tenían miedo a la muerte. Y no es que andaban exponiéndose a la muerte y haciéndose los machos diciendo, bueno, a mí me da igual que me maten, que no me maten. Nuestros hermanos, y lo podemos ver en Hebreos 11, eran ejemplos de fe. Y el primer ejemplo es que dice que ellos se veían como peregrinos en esta tierra. Por eso fueron capaces de hacer todo lo que hicieron. Y quizás la reflexión final, vamos a leer algunos versículos muy lindos, importantes también, pero la reflexión final que deberíamos hacer es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Será que le tenemos miedo a la muerte porque no estamos viviendo como deberíamos vivir? ¿Será que no queremos morir porque sabemos que tenemos cosas que hay que arreglar? ¿Por qué nos cuesta ser tan honestos? ¿Por qué nos cuesta ver la verdad de que estamos atrapados por este mundo? De que estamos trasladando nuestro campamento cada día más cerca de Sodoma. Y sabemos el fin de lo que le pasó a Sodoma, vino destrucción. Y eso que tanto había construido Lot con tanto esfuerzo y con tanto beneficio, y esos planes y esos proyectos que tenía él se prendieron fuego. Y vemos la consecuencia de la esposa de Lot, que ella amaba lo que tenía. Y estaba aferrado al materialismo y estaba aferrado a su vida en esta tierra. Y dice que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué nos pasa a los cristianos? Que estamos tan aferrados a este mundo. Y yo sé que es muy fácil decirlo y quizás no es tan fácil vivirlo, pero ¿qué pasará cuando venga y nos toque el turno de partir? Yo pienso
y me encanta estar con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, con mis hermanos de la iglesia. Y hoy tenemos el privilegio de estar juntos también. Pero pongamos en balanza si no es bueno partir con Cristo. Como dije al principio, ¿no? Todos queremos estar con Jesús, pero ninguno se quiere ir con Él. ¿Por qué? ¿Realmente creemos lo que predicamos? Pero volviendo un poquito al tema, en Romanos capítulo 3, si me acompañan, Romanos capítulo 3, yo lo tengo, por eso estoy esperando que lo encuentren. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, por si alguno piensa que quizás no es tan merecedor de la muerte, quizás no es tan merecedor de ir al infierno, quizás es una buena persona, es un buen ciudadano y realmente tiene buenos méritos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción de nosotros. Y justamente por esta descripción es que nuestro juicio es contrario. Y justamente por esta descripción es que si no hubiese venido un Salvador a esta tierra, nosotros mereceríamos totalmente la condenación eterna. Pero gracias a Dios que por su amor eterno y grande mandó a Jesús para salvarnos de lo que el desastre que hemos hecho. Porque esa es la salvación. No es que Dios viene a castigar al hombre porque se levantó de mal humor y porque tiene ganas de destruirlo. El hombre va a ser castigado y destruido porque ha hecho cualquier cosa en esta vida. Porque hemos hecho cualquier cosa en esta vida. Por eso la salvación es un regalo de parte de Dios en aquellos que hemos creído, que hemos valorado y que hemos amado el sacrificio de Cristo y ponemos fe en que Él nos representó en la cruz y que por esa cruz, donde los hombres matamos al autor de la vida, en ese momento se estaba dando salvación a todos los hombres que hemos creído en Él. Y vemos en el versículo 21 al 25 de Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué está hablando? ¿De qué justicia? La justificación. Que estos hombres pecadores, que no hay ni siquiera uno bueno, si ponen fe en Jesucristo, si se arrepienten de sus pecados y piden perdón, pueden alcanzar misericordia, perdón y justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Que delante de Dios somos justos. ¿Por qué? ¿Porque hicimos algo bien? No, sino porque la justicia de Cristo es aplicada sobre nuestra vida. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Y esto es importante, porque hoy hay de todo. Siendo justificados, no hay que pagar un peso, hay que poner fe en Jesús. No hay que
pensar que podemos comprar el don de Dios con plata. Aquellos hombres que piensan que llevando una ofrenda a la iglesia eso les da permiso para hacer lo que quieran después en la semana están equivocados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Saben lo que es propiciación? Un sacrificio. Dios le causó la muerte a Cristo para salvarte a vos y a mí, de mis pecados y de la muerte eterna. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero para terminar el mensaje del día de hoy, porque de esto hay mucho que decir, y es muy difícil para mí realmente seleccionar cada versículo porque hay muchísimo. Me gustaría poder leer todo, pero bueno, no tenemos el tiempo. Pero Dios quiera y Dios permita que podamos hacerlo en otros estudios y en otros momentos. Fíjense lo que dice Dios de estos pecadores que fueron redimidos, que fueron perdonados, de estos que le causábamos náusea, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Si nos acercamos a un muerto podemos saber lo que es el olor. Un muerto de días, un muerto de años. Podemos ver que hay un olor de pudrición que nos revuelve el estómago. Eso es el hombre para Dios. Pero Dios, aún nosotros teniendo ese olor a podrido y a muerte, dice que Él a través de la sangre de Jesucristo nos limpia. Y miren lo que pasa para aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo y se han arrepentido de sus pecados. En 2 Corintios, vamos a buscar, Dios permita que podamos avanzar un poquito más rápido. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, yo se los leo, dice así: porque para Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y esto tiene que ser una alegría para nosotros porque creo que todos nosotros hemos hecho muchos pecados, muchas macanas. Le hemos cerrado al blanco un montón de veces y le seguimos cerrando y seguimos cayendo. Pero la palabra del Señor nos da una garantía de que si nos hemos arrepentido de todo corazón, si hemos creído en Él, Él nos limpia de todos esos pecados. Y dice que de ahora en adelante, más a Dios, perdón, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Pues no somos como muchos, bueno, está hablando de la predicación, pero en fin, podemos ver que para Dios somos olor grato. Me gustaría que podamos ir a Filipenses y con esto vamos a terminar. Lamentablemente no me da el tiempo para avanzar más. Filipenses capítulo 1, les doy tiempo para que lo busquen. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Hoy hablábamos de por qué a los cristianos nos da miedo la muerte. Miren lo que decía Pablo, un hombre entregado. Y creo que Dios nos está dando una oportunidad para salir del campamento de Sodoma, para volvernos a Él y para ser como Pablo, que no tenía miedo a morir. ¿Saben por qué? Porque él había vivido entregado para el Señor. Y dice Filipenses capítulo 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo
Para Pablo el vivir no era crecer, tener plata, ser famoso, poderoso, tener manjares y confort. Para Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y presten atención, es algo que hoy en la actualidad, aún en las iglesias, no lo decimos. O quizás lo decimos vagamente, pero no lo creemos. Porque para nosotros la muerte es una pérdida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, cuando llegaba el momento de la muerte, no era un momento de tristeza. Pablo decía, por fin me puedo ir con mi Señor. Por fin puedo estar con Él, libre de este cuerpo de muerte, libre de la aflicción del pecado, libre de este mundo. Puedo estar con Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjense, a Pablo lo único que le importaba de vivir en esta tierra es poder seguir sirviendo al Evangelio, a la predicación, a los hermanos. Él decía, me conviene irme con Cristo, pero sé que el quedarme en esta tierra es de beneficio para la iglesia, porque la puedo edificar, bendecir, iluminar con la palabra del Señor. Y él decía, en ese momento no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseo de partir? Pablo tenía deseo de partir y tuvo que quedarse años en esta tierra esperando ese momento. Dice, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice el versículo 27 y terminamos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y estos de Dios. Porque miren, hay una iglesia que dice pare de sufrir y se llena de gente. Y hay iglesias que hablan de que el cristiano no puede ser pobre, no puede sufrir, no puede... Miren lo que dice la palabra del Señor, porque a vosotros